Queridos oyentes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es José Antonio Méndez, os mando un saludo desde la ciudad de Cáceres y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Comentarios desde la Barrera. Antes de nada, espero que hayáis tenido unas felices fiestas y que hayáis estrenado el año nuevo con buen pie. No como yo, que me he tirado casi 2 semanas con un resfriado como hacía años que no me pillaba. Nada grave que no se pueda remediar a base de paracetamol y de beber líquidos como si no hubiera un mañana, pero bastante molesto, la verdad, después de tantos días con fiebre, tosiendo y moqueando como un verdadero campeón. Por lo visto, media España ha estado más o menos igual que yo durante estas Navidades, así que me tendré que consolar con eso. Pero bueno, cuestiones de salud aparte, hoy vengo a contaros una historia de resistencia, de heroísmo y quizás también, por qué no decirlo, de terquedad. Hoy voy a hablaros de los héroes de Valer, también conocidos como los últimos de Filipinas. Una crónica que de haber sido protagonizada por el ejército de cualquier otro país que no fuera España, sería reivindicada como lo que es, como una de las grandes epopeyas de su época, procurando a sus héroes el honor y la gloria que en justicia les correspondería por un hecho de armas que admiró al mundo entero. Al mundo entero, menos a España, por supuesto. Fuera del estamento militar y de los pueblos de los que eran oriundos aquellos hombres, la amnesia colectiva recayó sobre una sociedad que no estaba para celebraciones. Tuvieron nuestros soldados la desdicha de ser españoles y de dar cima a uno de los episodios más memorables en el peor momento. Y como suele ser costumbre, tuvieron que ser otros, incluido el propio enemigo, quienes reconocieran lo que su patria les negaba, bien por ingratitud, bien por indiferencia. Tal fue el descalabro en el espíritu colectivo de una nación herida en lo más profundo de su ser, que hubo que ponerle nombre a todo aquello que parecía inexplicable. Y fue entonces cuando surgieron 2 conceptos que harían furor, el de desastre y el de regeneración. Gruesas palabras que trataban de identificar la enfermedad de un sistema político al que había que administrar un remedio para que la cosa no fuera a mayores. Fue la literatura, a través de la llamada generación del 98, con Baroja, Azorín, Maeztu y Unamuno a la cabeza, la que mejor supo expresar aquel sentimiento pesimista, decadente y de crisis moral. Durante el sitio de Valer, un puñado de soldados, con sus jefes y oficiales, dieron buena cuenta, entre los meses de julio de 1898 y mayo de 1899, del carácter y del valor de las armas españolas. Durante 337 días, un pequeño destacamento español, perteneciente al Batallón Expedicionario de Cazadores número 2, resistió el asedio de las fuerzas revolucionarias filipinas en la iglesia de Valer. Aislados del mundo exterior,
sin saber que la guerra hispano-estadounidense había terminado y que habíamos perdido no ya solamente las Filipinas, sino lo que quedaba de lo que un día fue el imperio de ultramar, pues estos hombres lucharon por mantener izada la bandera en un territorio que ya no pertenecía a la corona de España. Como figura central en todo este episodio tenemos al teniente segundo Saturnino Martín Cerezo, un joven oficial nacido en Miajadas en 1866, de origen campesino, que había llegado a Filipinas en mayo de 1897 con el alma destrozada a causa de la muerte, unos meses antes, de su mujer y de su hija recién nacida. Este dato biográfico quizás puede explicarnos muchas de las cosas que pasaron durante aquellos meses de asedio y que iremos viendo a lo largo de este episodio. Por lo tanto, queridos oyentes, os pido que me acompañéis en este viaje al pasado para descubrir cómo la determinación, la lealtad y el valor, tanto de Martín Cerezo como de sus hombres, convirtieron la defensa de Baler en la leyenda de los últimos de Filipinas. Y vamos a empezar por el principio. Para ello nos tenemos que remontar a 1521, cuando el explorador portugués Fernando de Magallanes, al servicio del emperador Carlos V, llegó a las Filipinas durante su conocidísimo viaje de circunnavegación. Magallanes moriría en un enfrentamiento con los nativos de Mactán y tras su muerte Juan Sebastián Elcano asumiría el mando, completando así la primera vuelta al mundo. Pero en ese momento todavía no se estableció una colonia española en Filipinas. No sería hasta 1565 cuando otra expedición, comandada esta vez por Miguel López de Legazpi, partiendo de Nueva España, tomó posesión de aquellas tierras en nombre del rey Felipe II. La presencia española se concentró principalmente en las zonas costeras, permaneciendo gran parte del territorio interior fuera del control efectivo de la colonia. Las Filipinas conforman un archipiélago de más de 7.000 islas, siendo una de las principales la isla de Luzón, que es donde se sitúa la capital, Manila. Y es también ahí, en Luzón, donde encontramos el poblado protagonista de este relato, que fue fundado en 1609 por misioneros franciscanos y que en aquella época tendría unos 2.000 habitantes más o menos. Estaba situado en lo que era la provincia de Nueva Écija, cabecera del distrito del Príncipe.
El destacamento militar de Valer estaba compuesto por el capitán de infantería Enrique de las Morenas y Fossi, que era el comandante político-militar del distrito del Príncipe, pero sin mando en tropa. Por el teniente Juan Alonso Zayas, que era, este sí, el jefe del destacamento del Batallón Expedicionario de Cazadores número 2. Por el teniente Saturnino Martín Cerezo, que era el segundo al mando, y por el teniente médico Rogelio Vigil de Quiñones. Además de estos oficiales, la guarnición contaba con 53 soldados de tropa y 3 religiosos franciscanos, a saber, Cándido Gómez Carreño, que era el párroco de Valer, Félix Minaya Rojo y Juan Bautista López Guillén. Todo acontecimiento histórico debe ser expuesto en su contexto, y este, por supuesto, no va a ser menos. El 26 de agosto de 1896 estalla la Revolución Filipina en los arrabales de Manila. Entre sus líderes destacan Andrés Bonifacio y Emilio Aguinaldo, que contaron con el impulso y la organización de la sociedad secreta denominada Katipunan para levantarse en armas contra los españoles. Es en ese escenario cuando Valer sería asaltada por primera vez durante la noche del 4 de octubre de 1897, asalto que se saldaría con la muerte del teniente Mota, que se suicidó, y de 9 de sus soldados. En esa primera defensa de Valer ya participó el teniente Martín Cerezo, que tuvo que ser evacuado a Manila para recuperarse de las heridas. Con la firma del Pacto de Biak-Nabató a mediados de diciembre de 1897, se pondría fin a la revuelta de los tagalos y con ello, en teoría, la paz y la tranquilidad volvían a reinar en aquel territorio. Aunque, como veremos a continuación, no por mucho tiempo. Una vez que conocemos los antecedentes, vayamos ya con el sitio de Valer propiamente dicho, que comenzaría el 30 de junio de 1898 y que tiene como telón de fondo el conflicto bélico entre España y Estados Unidos. Y es que unos meses antes, la explosión del acorazado Maine en el puerto de La Habana, el 15 de febrero de 1898, serviría de detonante para el inicio de las hostilidades de la guerra hispano-estadounidense. Este incidente, la voladura del Maine, atribuido falsamente por la prensa yanqui a un sabotaje español, inflamó a la opinión pública de Estados Unidos y llevó a que el presidente McKinley declarara la guerra contra España el 25 de abril de 1898. La batalla naval de Cavite, sostenida en la bahía de Manila el 1 de mayo de 1898, entre las flotas de ambos contendientes, comandada la española por el contraalmirante Montojo y la estadounidense por el comodoro Dewey, supuso el punto de partida
de lo que posteriormente se conocería como el desastre del Imperio Español de Ultramar. La puntilla a ese dominio de siglos se escenificó con la pérdida de Santiago de Cuba el 3 de julio siguiente en otra infausta batalla naval en la que la escuadra del almirante Cervera quedaría hecha añicos por el fuego de los acorazados estadounidenses. Y mientras todo esto sucedía, el destacamento español en Baler, aislado en la costa oriental de Luzón, bañada al este por las aguas del Pacífico y surcada al oeste por los agrestes picos de la cordillera de Sierra Madre, permanecía ajeno a estos acontecimientos internacionales. Por lo tanto, a partir de mediados de 1898, el mundo observaba cómo el otrora poderoso imperio español se desmoronaba ante el empuje de una nueva potencia militar, pero en el pequeño pueblo de Baler, la llama del imperio se negaba a extinguirse. El 30 de junio de 1898, una patrulla rutinaria, encabezada por el teniente Martín Cerezo, cae en una emboscada tendida por los filipinos. Con el cabo Jesús García Quijano herido, la retirada hacia la iglesia se convierte en la única opción de refugio. El enemigo, liderado por el coronel Calixto Villacorta, opta por un asedio estratégico. Consciente de la superioridad numérica y del apoyo estadounidense de momento a su causa, Villacorta decide minar la moral de los españoles con un hostigamiento constante, en lo que podríamos denominar como una especie de guerra psicológica. Dentro de la Iglesia, la incertidumbre es la nota predominante. Las noticias del exterior son escasas y contradictorias, y la orden del capitán Las Morenas es clara: resistir hasta la llegada de refuerzos. En agosto de 1898 cae Manila. Van transcurriendo las semanas y los meses, las provisiones comienzan a escasear y el hambre se convierte en un enemigo tan implacable como las balas rebeldes. El beriberi hace estragos y se extiende entre las filas españolas. ¿Qué era el beriberi? Pues una enfermedad causada por la deficiencia grave de vitamina B1 que afecta al correcto funcionamiento del sistema nervioso y cardiovascular. Si el primero en morir por arma de fuego, el 31 de julio de 1898, fue el soldado de segunda Julián Galvete Iturmendi, casi un mes después, el 25 de agosto, sería el párroco Cándido Gómez Carreño el primero en morir por los efectos de aquella terrible enfermedad. De beriberi morirían también tanto el teniente Zayas como el capitán Las Morenas el 18 de octubre y el 22 de noviembre de 1898, respectivamente, con lo que a partir de entonces el mando del destacamento
recae sobre los hombros de Martín Cerezo. A pesar de la adversidad, Cerezo se mantuvo firme. Impone racionamientos estrictos, organiza incursiones nocturnas para la obtención de víveres y se esfuerza en mantener la disciplina y la moral de la tropa. En los meses siguientes, varios emisarios, entre ellos los capitanes Carlos Bellotto y Miguel Olmedo, llegan a Valer para comunicar a los asediados la pérdida de Filipinas y la inutilidad de toda resistencia. Y así es, puesto que con la firma del Tratado de París entre España y Estados Unidos el 10 de diciembre de 1898, España renunciaba oficialmente a su imperio de ultramar. Puerto Rico, Cuba, las Filipinas y la isla de Guam dejaban de ser españolas. Pero Martín Cerezo no da crédito a esas noticias y se niega a capitular. A partir de entonces empieza a difundirse la especie de que algo raro tenía que pasar en Valer, porque si los sitiados no se rendían, se debía probablemente a que algo horrible sucedía tras los muros de aquella iglesia. La prensa se haría eco de rumores que apuntaban a que la tropa, azuzados por los frailes y con el consentimiento de Martín Cerezo, habrían dado muerte a los otros dos oficiales para hacerse con los 3.000 duros que contenía la caja de la guarnición. Pero esos rumores, como se comprobaría más tarde, no eran más que infundios motivados por la falta de información y por la actitud de unos hombres cuyo heroísmo iba más allá de toda conducta razonable. En abril de 1899, cuando la antigua amistad entre filipinos y estadounidenses había saltado por los aires, la noticia del sitio de Valer llega a oídos de las autoridades norteamericanas. A petición española envían el cañonero USS Yorktown con la misión de liberar a los soldados españoles, pero la operación fracasa estrepitosamente. El punto de inflexión en toda esta historia tiene lugar con la visita del teniente coronel español Cristóbal Aguilar, a finales de mayo de 1899, cuando los sitiados ya pensaban en la huida, puesto que el hambre era insoportable y los tagalos estaban intensificando más que nunca sus esfuerzos por tomar la iglesia. Aguilar, comisionado por el gobernador general de Filipinas, tenía la misión de convencer a Martín Cerezo para que abandonase toda resistencia. Pero nada, Martín Cerezo no daba su brazo a torcer, así que Aguilar, después de parlamentar durante 2 días, abandona Valer frustrado por el fracaso de la misión encomendada.
Hasta tal punto es así que cuando llega a Manila, en el informe que dirige al general de los Ríos, reconoce que sus esfuerzos han tropezado o con una obstinación jamás vista o con un espíritu perturbado, poniendo en duda los verdaderos motivos de Martín Cerezo y del resto de la guarnición para no rendirse. Pero antes de su marcha, Aguilar dejó a las puertas de la iglesia varios ejemplares del periódico madrileño El Imparcial. Inicialmente, Martín Cerezo desconfió de la autenticidad de los mismos, considerándolos como simples falsificaciones elaboradas por los filipinos. Sin embargo, al releerlos, encontró una pequeña reseña sobre el nuevo destino en Málaga del teniente Francisco Díaz Navarro, un amigo íntimo suyo. Cerezo recordaba una conversación con Díaz Navarro en la que éste le habría expresado su deseo de trasladarse a Málaga para estar cerca de su familia y de su novia al finalizar la guerra. Este pequeño detalle, la mención de un hecho personal que los filipinos no podrían haber inventado, convenció finalmente a Cerezo de la veracidad de los periódicos y, por extensión, de la información que contenían sobre la derrota de España. Martín Cerezo entonces consultó con los frailes y con el doctor Vigil de Quiñones sobre qué hacer, si huir o rendirse. Después de un debate interno, reunió a la tropa y les expuso la situación. Aunque la mayoría se oponía inicialmente a la rendición, la intervención de los religiosos, que abogaban por la capitulación, terminaría por convencer al resto. El 2 de junio de 1899, tras 337 días de asedio, los 33 soldados supervivientes, los 2 frailes franciscanos y el doctor Rogelio Vigil de Quiñones abandonan la iglesia de Balear. El saldo final de aquella epopeya fue el siguiente: 15 muertos por beriberi, 2 por heridas en combate, 6 desertores y 2 fusilados por orden de Martín Cerezo el día antes de la capitulación. El fusilamiento por intento de deserción del cabo Vicente González Toca y del soldado Antonio Menache Sánchez fue sin duda uno de los actos más dramáticos y controvertidos de aquel episodio. Mientras el destacamento continuaba todavía por Filipinas, se abriría un expediente informativo para investigar las circunstancias tanto del asedio como de los fusilamientos. Ese expediente, que se instruyó entre el 18 y el 25 de julio y que incluía el interrogatorio de todos y cada uno de los supervivientes, además de otros documentos como el diario de operaciones y el acta de capitulación, terminaría exonerando a Martín Cerezo de cualquier tipo de responsabilidad.
Por lo tanto, aquel 2 de junio de 1899, Martín Cerezo solicitó la presencia del teniente coronel Aguilar para formalizar la capitulación. Pero Aguilar había abandonado Baler el día antes, así que quien se presentó fue el oficial norteamericano Simon Texon, que estaba al mando de las fuerzas sitiadoras. Martín Cerezo redactó de su puño y letra las condiciones de la rendición, que una vez aceptadas por el enemigo, quedaron consignadas en el acta correspondiente. Primera vez en la historia que los vencidos imponen las condiciones de su rendición. Y puesto que me parece interesante, a continuación paso a leeros ese documento histórico. Es cortito. Dice así. En Baler, a los 2 días del mes de junio de 1899, el segundo teniente comandante del destacamento español, don Saturnino Martín Cerezo, ordenó al corneta que tocase atención y llamada, izando bandera blanca en señal de capitulación, siendo contestado acto seguido por el corneta de la columna sitiadora. Y reunidos los jefes y oficiales de ambas fuerzas, transigieron en las condiciones siguientes. Primera, desde esta fecha quedan suspendidas las hostilidades por ambas partes beligerantes. Segunda, los sitiados deponen las armas, haciendo entrega de ellas al jefe de la columna sitiadora, como también de los equipos de guerra y demás efectos pertenecientes al gobierno español. Tercera, la fuerza sitiada no queda como prisionera de guerra, siendo acompañada por las fuerzas republicanas a donde se encuentren fuerzas españolas o lugar seguro para poderse incorporar a ellas. Y cuarta, respetar los intereses particulares sin causar ofensa a personas. El destacamento partió de Baler el 7 de junio de 1899, quedando los misioneros, en contra de su voluntad, en poder del enemigo. No serían liberados hasta un año después. Después de una penosa travesía de 29 días, llegan a Manila el 6 de julio. Unos días antes, el 30 de junio, Emilio Aguinaldo, presidente de la República de Filipinas, en un gesto sin precedentes, publica el siguiente decreto que paso también a leeros literalmente. Habiéndose hecho acreedoras de la admiración del mundo las fuerzas españolas que guarnecían el destacamento de Baler, por el valor, constancia y heroísmo con que aquel puñado de hombres aislados y sin esperanzas de auxilio alguno ha defendido su bandera por espacio de un año, realizando una epopeya tan gloriosa y tan propia del legendario valor de los hijos del Cid y de Pelayo, rindiendo culto a las virtudes militares e interpretando los sentimientos del ejército de esta república que bizarramente les ha combatido, a propuesta de mi secretario de guerra y de acuerdo con mi Consejo de Gobierno, vengo a disponer lo siguiente. Artículo único. Los individuos de que se componen las expresadas fuerzas no serán considerados como prisioneros, sino por el contrario como amigos, y en consecuencia se les proveerá
por la Capitanía General de los pases necesarios para que puedan regresar a su país. Durante su estancia en Manila, los supervivientes recibieron multitud de homenajes, siendo el más destacado de todos el que les tributó el Casino Español. El 29 de julio, la tropa embarcó en el vapor Alicante, llegando a Barcelona el 1 de septiembre. Desde la ciudad condal viajarían a Madrid, donde fueron recibidos por un representante de la reina María Cristina y por el ministro de la Guerra, cuando el expediente Manila ya había concluido que la guarnición se había desempeñado con heroísmo. El ministro quería conocer hasta el último detalle de aquella historia para saber si debían ser recibidos como héroes o como reos de alta traición. La prensa española comenzó entonces a publicar relatos de lo que había pasado en la iglesia de Balear. A partir de ese momento se les comenzó a reconocer como lo que eran, como héroes, comparando su resistencia con las de Numancia, Sagunto, Zaragoza y Gerona. Su gesta se convirtió en un bálsamo para un país herido por la pérdida de sus colonias. A Martín Cerezo y al capitán de las Morenas, a este último a título póstumo, se les concedió la Cruz Laureada de San Fernando. Vigil de Quiñones, por su parte, tendría que conformarse con la Cruz de Primera Clase de María Cristina, en tanto que el resto de supervivientes recibió la Cruz de Plata del Mérito Militar con distintivo rojo. Todos ellos, además, fueron recompensados también con pensiones de distinta cuantía económica. En 1903 se exhumaron los cadáveres de los fallecidos en Balear para ser enterrados, a excepción de los 2 soldados fusilados, en el mausoleo a los héroes de las guerras de Cuba y Filipinas, que se encuentra en el cementerio de la Almudena de Madrid. Allí reposan también los restos de Martín Cerezo y de Vigil de Quiñones. En 1904, Martín Cerezo, que se había vuelto a casar 2 años antes y de cuyo matrimonio nacerían 4 vástagos, quizás espoleado por la ilusión de esa nueva vida junto a Felicia Bordallo de la Oliva, publicó el libro El sitio de Balear, notas y recuerdos. Libro que le daría notoria fama y que conocería 4 ediciones, la última de ellas con prólogo de Azorín. Ese libro serviría de base argumental para el guión de la película Los últimos de Filipinas, con el actor Armando Calvo en el papel del propio Martín Cerezo, película en la que Fernando Rey y Tony Leblanc interpretan a 2 de los soldados del regimiento. Esa película se estrenó el 28 de diciembre de 1945, tan solo unos días después de la muerte del ya general de brigada, don Saturnino Martín Cerezo, que falleció en Madrid a los 79 años el 2 de diciembre de aquel año de 1945. Es a partir de ese momento cuando a los héroes de Balear
se les empieza a conocer como Los Últimos de Filipinas. Y fue tan famosa esa película que tras su estreno se promulgaría una ley por la que se ascendía a tenientes honorarios a los militares supervivientes del sitio de Baler que hubiesen servido en el bando nacional durante la Guerra Civil. De los 8 que aún vivían, solo 3 cumplían tal requisito. También se haría célebre la banda sonora de esa película, una habanera titulada Yo te diré, que es la que está sonando ahora mismo como música de fondo, interpretada en la voz de la cantante Marina Rosell. El periodista Manu Leguineche, con motivo del centenario de aquella gesta, escribió el libro Yo te diré, la verdadera historia de los últimos de Filipinas, libro que os recomiendo fervientemente, al igual que otro menos conocido, pero que es una auténtica delicia por su rigor y por el relato pormenorizado que hace de los hechos, escrito a la limón por Miguel Leiva y Miguel Ángel López, titulado Los Últimos de Filipinas, mito y realidad del sitio de Baler. No me abandones nunca al anochecer, que la luna sale tarde y me puedo perder. Pues queridos oyentes, hasta aquí el episodio de hoy. Esta es, a grandes rasgos, la historia de aquellos valientes que protagonizaron el epílogo de un imperio que se empezó a construir cuando el 12 de octubre de 1492 el almirante Cristóbal Colón cruzó el Atlántico para desembarcar en la isla caribeña de Guananí, creyendo que había alcanzado las Indias. Cuatro siglos en los que la influencia de España se extendió más allá del poderío de sus armas, dejando un legado cultural y civilizador que ahora muchos ignorantes tratan de echar por tierra. A partir de 1898 y hasta prácticamente la actualidad, España ha pasado a un segundo plano en las relaciones internacionales. Salvo raras excepciones, nuestra voz ha dejado de escucharse en los centros de poder. Incluso estamos perdiendo el valor referencial que un día tuvimos entre los países latinoamericanos. Pero pasando por alto estas consideraciones, sin restarles gravedad, y volviendo a los defensores de Baler, lo que en otros países sería motivo de orgullo, aquí, en España, todo lo que tenga que ver con las gestas del pasado está inundado por un sentimiento de incomodidad y de vergüenza incompatibles con el agradecimiento que deberíamos profesar por contar con una historia que ya quisieran otros para sí. Deberíamos ser nosotros los primeros en combatir la leyenda negra y, sin embargo, somos los primeros en alimentarla. ¿Quién se acuerda hoy de Martín Cerezo y de sus hombres? Esos valientes que después de aquello volvieron a sus quehaceres habituales
antes de vestir el uniforme. Entre ellos había 17 labradores, 4 jornaleros, 2 panaderos, un cocinero, un zapatero, un cantero, un herrero, un sombrerero, un sastre, un cerrajero y un sirviente. ¿Quién se acuerda de ellos? Repito, pues prácticamente nadie. Y si hay algo que pudiera rescatar del olvido aquellos días en que nuestra bandera ondeaba en lo alto de una iglesia cercada por el enemigo, ese algo sería el cine. Pero para nuestra desdicha también, en lugar de rendir honores a nuestros héroes, se les machaca sin misericordia. No hay más que ver el engendro de la película 1898, Los últimos de Filipinas, estrenada en 2016, técnicamente impecable, que cuenta con un reparto de lujo, con actores como Luis Tosar, Javier Gutiérrez, Carra Elejalde y Eduard Fernández, pero que tiene un guión verdaderamente deleznable. En lugar de limitarse a recrear unos hechos que no necesitan aditivos de clase alguna y que hablan por sí solos, se dedican a reinventar el pasado con la finalidad de ofender y de poner en tela de juicio lo que todos, más allá de nuestras fronteras, reconocen como una hazaña sin parangón. Si Hollywood tuviera estos mimbres, ya os digo yo que harían auténticas virguerías. Pero en fin, queridos oyentes, si queréis conocer la verdadera historia de los héroes de Valer, os recomiendo que leáis cualquiera de los libros a los que he hecho referencia a lo largo del episodio y que dejéis a un lado las fuentes cinematográficas. Incluso de la película de 1945, la mayoría de los supervivientes y familiares de los que participaron en el sitio quedaron bastante descontentos con el resultado. Así que, por mi parte, pues nada más que añadir. Deseando que hayáis empezado el año nuevo con buenas sensaciones y mejores propósitos, me despido de todos vosotros hasta el próximo episodio.